Buenas, ¿qué tal estás? Espero que estés bien y que vengas con ganas de aprender como siempre, porque hoy veremos el último capítulo de la parte de scripting. En este vídeo veremos funciones especiales que van a ser llamadas automáticamente, como hemos visto hasta ahora, como puede ser el start, el onEnable, onDisable o el update. Bueno, pues Unity nos provee de otras funciones que pueden ser de gran utilidad a la hora de desarrollar tus scripts. La funcionalidad de estos métodos es súper variada, incluye por ejemplo la detección de colisiones, la detección de triggers, cuando ha cambiado un valor desde el editor, cuando un objeto deja de ser visible, cuando empieza a serlo. Bueno, pues en este vídeo verás todas estas funciones y mucho más. Con este vídeo pondremos fin a la parte del scripting y aplicaremos lo que hemos visto en los vídeos anteriores. Así que venga, vamos allá. Yo soy Will, que esto es Will's Playground y empezamos. El vídeo va a estar dividido en 4 secciones diferentes. En la primera vamos a ver lo referente a las colisiones y qué métodos nos provee Unity para tratarlas. En el segundo veremos qué son los triggers y qué se diferencia entre las colisiones, así como todos los métodos que nos da Unity para trabajar con ellos. Después veremos los métodos relativos a la visibilidad de la cámara y de los objetos. Y en la última sección voy a dar una agrupación de varios métodos que, aunque no tienen nada que ver entre ellos, creo que es oportuno que los conozcáis porque os van a ayudar un montón a crear vuestros scripts. Bueno, pues vamos a empezar con la detección de colisiones. Para que Unity llame los métodos que vamos a ver a continuación, el GameObject que tenga asociado este componente debe tener como mínimo un collider. Los métodos que nos provee Unity que van a ser llamados automáticamente cuando el collider detecte una colisión van a ser onCollisionEnter, onCollisionStay y onCollisionExit. Estos métodos se van a llamar cuando empiece la colisión, mientras la colisión esté activa y cuando termine la colisión respectivamente. Creo que los métodos son bastante autodescriptivos, pero bueno, por si acaso. Para que estos métodos sean llamados automáticamente, de los dos objetos que colisionan es necesario que los dos tengan collider y que como mínimo uno tenga un rigid body. Vale, venga, pues vamos allá, vamos a empezar ya con la parte práctica de este vídeo. En este caso, aunque no es aconsejable y os lo voy a decir al final del vídeo, vamos a organizar todos los ejemplos en un mismo script, únicamente para que veáis cómo podemos clasificar y organizar un script con varias secciones. Entonces ya sabéis que toca para empezar, ¿no? Lo llevamos haciendo en los vídeos pasados, así que vamos a crear un script. Una vez lo hayas creado y abierto, como estamos acostumbrados, vamos a eliminar la estructura que viene por defecto y vamos a escribir los métodos referentes a la detección de colisiones. Como he dicho antes, estos métodos son onCollisionEnter, onCollisionStay y onCollisionExit. Todos ellos necesitando un parámetro de tipo collision. Una vez con el esqueleto del script montado, vamos a introducir la misma instrucción en los 3 métodos. En esta instrucción que vamos a mostrar por consola se va a mostrar el método que se ha llamado, desde qué objeto se ha llamado, con qué objeto ha detectado la colisión y en qué punto exacto se ha detectado esa colisión. Toda esta información se puede obtener desde el componente en el que nos encontramos y utilizando el parámetro collision. Una vez escrito el script, vamos a la escena y vamos a esperar a que precompile como siempre los scripts, y una vez que termine asignaremos el script al GameObject. Una vez hecho esto, vamos a pulsar play y vemos que no ocurre absolutamente nada. ¿Por qué? Porque como os he dicho antes, uno de los dos colliders tiene que tener sí o sí el componente rigid body, y como vemos ni el suelo ni la bola tienen el componente. Así que lo que tenemos que hacer ahora es añadir el componente rigid body a la bola y volver a intentarlo. Y en este caso vemos que los mensajes sí que aparecen en pantalla. En este caso vemos que los métodos que se ejecutan son onCollisionEnter y onCollisionStay, pero onCollisionExit no se llama. Además, este ejemplo me viene perfecto para explicar otra cosa más. Si te fijas, llegado a cierto punto de la ejecución, se deja de llamar onCollisionStay. Esto ocurre porque Unity, al detectar que un rigid body se ha dejado de mover durante cierto tiempo, no lo tiene en cuenta en las actualizaciones físicas. Por decirlo de alguna manera, apaga el componente rigid body hasta que se vuelva a mover. Para ejemplificarlo, vamos a repetir el ejemplo y una vez que se deje de mostrar el mensaje, empujaremos la bola. Y como veis, tras el empujón, la bola vuelve a mostrar los textos informativos. Pero bueno, que ya me he liado con otras cosas. Vamos a hacer que se muestre el evento onCollisionExit levantando un poco la bola. En este caso vemos que en vez de mostrarse onCollisionEnter y onCollisionStay, se muestra onCollisionEnter y onCollisionExit. Esto ocurre porque al actualizarse el sistema de física se ha detectado la colisión entre la bola y el suelo, y en la próxima actualización de física ya no están colisionando. Como habéis podido ver en el ejemplo, el collider al detectar una colisión muestra un mensaje por consola, pero si queréis ver otro ejemplo podemos ir a las escenas anteriores. Si recordáis la escena anterior donde explicaba el parentesco entre GameObjects, uno de los componentes tenía este tipo de detección. En este caso podemos ver el siguiente script.
Entonces vamos a ver como otro ejemplo el script que utilicé en el vídeo anterior, donde si os acordáis veíamos un GameObject que al colisionar contra el suelo emitía un sonido. Bueno, pues como veis el script es bastante simple. Empieza definiendo la referencia al clip que se va a emitir con la variable AudioClipBoundSound, luego en el awake obtiene la variable AudioSource que será la encargada de emitir el sonido, y en el método onCollisionEnter lo único que hacemos es ejecutar la instrucción PlayOneShot del AudioSource, pasándole por parámetro el clip que tenemos referenciado desde el editor. Para terminar, vemos que la última instrucción lo único que hace es asignarle un valor aleatorio a pitch que va de 0,85 a 1,25. La variable pitch del audio source lo único que hace es alterar la frecuencia del sonido que se va a reproducir. Y con esto conseguiremos cierta variación en el sonido del rebote para que no suenen todos igual. Para terminar, si quieres, puedo asignar este componente al RegBody para ver cómo se comporta. Entonces volvemos al editor, seleccionamos el GameObject, añadimos el componente y le asignamos el valor a la propiedad del audio clip. Una vez hecho esto, volvemos a darle a play de nuevo y ya lo tendremos funcionando. Y con estos dos ejemplos hemos visto tanto la teoría como la práctica de los métodos relacionados con las colisiones. Es el turno de hablar de los métodos referentes a los triggers, y para esto tengo que explicar primero qué es un trigger. Un trigger no es más que un componente que tiene un collision con el check de isTrigger activado. Esto lo que hace es que no sea un objeto bloqueante, pero que sí que se tenga en cuenta a la hora de calcular las físicas del juego. Esto puede ser utilizado en múltiples casos cuando queremos detectar algo pero que no necesariamente implique la colisión entre dos objetos. Y si estás empezando en el mundo de desarrollo de videojuegos, seguramente te estés planteando ¿para qué te va a servir este tipo de triggers? Bueno, pues un trigger sirve para infinidad de cosas. Como por ejemplo, la activación de una trampa, donde nos interesa que la trampa detecte al jugador pero que no sea bloqueante. Cuando queremos que un jugador al pasar por una puerta empiece una cinemática, ahí va a tener que haber otro trigger que no va a ser bloqueante. Cuando queremos que un jugador coja un power-up al pasar por encima de él también es un trigger. Y bueno, infinidad de situaciones en las cuales te vas a tener que enfrentar cuando estés desarrollando tus proyectos. Así que vamos a ver qué método nos provee Unity para tratar con los triggers. Y empezaremos arreglando un poquito este script que nos permitirá gestionar de manera más modular los diferentes eventos. Para ello vamos a ir a la sección superior de la clase y vamos a declarar las siguientes variables que nos permitirán gestionar desde el editor qué eventos se van a notificar. Como hasta ahora solamente teníamos la detección de las colisiones, vamos a escribir private bool notify collisions event. Y como ahora vamos a añadir los triggers, vamos a escribir la siguiente variable notify triggers events, ambas con el atributo serializeField para que sean visibles y editables desde el editor. Una vez declaradas las variables, vamos a ir a los métodos correspondientes a las colisiones y vamos a añadir la siguiente condición. Si la variable notify collisions events es true, se va a mostrar el mensaje y si no, no va a hacer nada. Y una vez hecho esto, vamos a aprovechar para meter todos estos métodos en un region. Y al menos tendremos el script organizado por regiones. Ahora podemos continuar con los métodos referentes a los triggers. En el caso de los triggers, Unity también nos provee de tres métodos como en el caso de las colisiones. Estos son onTriggerEnter, onTriggerStay y onTriggerExit. Todos ellos necesitando un parámetro de tipo collider. Como hemos hecho en el caso de los métodos referentes a las colisiones, tenemos que comprobar antes de mostrar el mensaje de debug que la variable notifyTriggerEvents está true. Y también, como hemos hecho en el caso de las colisiones, vamos a añadir todos estos métodos en una nueva región. En este caso, como tenemos un collider, en vez de un collision, no podemos tener el punto de colisión. Entonces, en este caso, solamente podremos obtener el nombre del GameObject con el cual se ha detectado la colisión con el trigger. Una vez que lo tengamos todo listo, volvemos al editor, esperamos a que precompile el script, se lo añadiremos al siguiente objeto y en este caso marcaremos el bool de notifyTriggerEvents a true y dejaremos el de collision a false. Con todo esto listo, lo único que nos falta asegurar es que el componente collider tenga el check de isTrigger marcado. Entonces lo único que nos queda es probarlo, así que damos a play, nos acercamos al trigger y vemos como cuando entramos permanecemos dentro del trigger o salimos, se mostrarán los mensajes informativos que hemos escrito. En este caso además, como puedes apreciar, el onTriggerStay se va a llamar siempre. A diferencia del onCollisionStay, el onTriggerStay no se va a parar de llamar nunca, aunque el RegBody que esté detectando no se mueva. Si os fijáis, los métodos que nos provee Unity para trabajar con triggers se parecen muchísimo a las colisiones, pero tienen ciertas diferencias. La diferencia principal entre triggers y colisiones, como has podido ver, es que una es bloqueante y la otra no. Podríamos decir que una colisión simula una colisión real, mientras que un trigger funciona más como un sensor. Además, no solo esto, sino que como hemos visto también, las llamadas son muy parecidas, ambas teniendo los eventos onEnter, onStay y onExit, pero con parámetros diferentes. Esto se debe a que las colisiones se detectan al colisionar realmente dos objetos, mientras que los triggers se detectan por superposición de los colliders. Es por eso principalmente que en los métodos de colisiones el parámetro que recibimos es un collision, mientras que el parámetro esperado en el caso de los triggers es un collider.
Bueno, y con esto podemos dar por terminada esta sección. Hemos visto cómo habilitar un trigger, qué métodos tenemos disponibles y además una pequeña prueba donde los hemos puesto en práctica. Así que vamos con la siguiente. Pero antes ha llegado el temido momento de pedir un poco de feedback. Y es que ya sabéis que este tipo de apoyo me ayuda un montón a seguir creando contenido. Así que recuerda que si te gusta este tipo de contenido, por favor suscríbete al canal, si te gusta el vídeo dale a me gusta, y si tienes algún tipo de comentario, duda o pregunta, no te olvides de escribirlo en la sección de comentarios. Que ya sabes que a YouTube esto le gusta muchísimo para recomendar canales y llegar a más gente. Y venga, que ya han pasado los 20 segunditos de pedir un poco de feedback. Seguiremos con las funciones especiales que nos quedan. En la siguiente sección vamos a ver los métodos que se llamarán automáticamente y que son relativos a la visibilidad del objeto. En esta sección únicamente veremos dos métodos, que es cuando el objeto empieza a ser visible y cuando el objeto deja de ser visible para la cámara activa en ese momento. Es curioso porque con la cantidad de libros, tutoriales y tal que he visto por internet, no hay mucha gente que explique estos métodos y personalmente me parecen indispensables para optimizar nuestros scripts. Lo primero que tengo que hacer es aclarar que más que visible para la cámara, estos métodos hacen referencia a que el objeto esté o no dentro del área del frustum de la cámara. El View Frustum o campo de visualización determinará el rango donde se renderizarán los objetos, tanto cerca como lejos. Es un concepto un poquito más avanzado que veremos en otro vídeo, en otra sección, en otra parte, pero bueno, que lo tengáis en cuenta. Y con la imagen que puedes ver en el vídeo te puedes hacer una idea a lo que hace referencia. Dicho y aclarado esto, volvamos al script. Como puedes suponer, lo primero que tenemos que hacer es declarar la variable que va a determinar si pintar o no pintar el mensaje informativo. En este caso lo vamos a llamar Notify Visibility Events. Una vez con la variable declarada, vamos a ir debajo de la región de Triggers y vamos a crear una nueva región llamada Visibility. En esta región vamos a añadir dos métodos, onBecameVisible y onBecameInvisible. Ambos métodos sin parámetros. Una vez hecho esto, vamos a añadir la comprobación necesaria para que el mensaje solamente se muestre si Notify Visibility Events es true. Y en el mensaje, como siempre, pintaremos el nombre del evento que se ha llamado y el nombre del GameObject al que está asociado este componente. Una vez con esto listo, ya lo tenemos todo preparado para ir al editor, esperar a que precompile de nuevo los scripts, asociarlo a un objeto, activar el check de Notify Visibility Events, y veremos que cuando el objeto es visible en la cámara, se muestra el mensaje de onBecameVisible, y cuando el objeto deja de ser visible por la cámara, se muestra el mensaje de onBecameInvisible. Y una vez visto el ejemplo y la teoría, tampoco hay mucho más donde rascar porque ya ves que es algo bastante simple, pero bueno, como ya he dicho antes, considero que estos métodos son indispensables. La última sección del vídeo va a estar destinada a explicar otros métodos que, aunque no tienen relación todos entre sí, tienen bastante utilidad a la hora de desarrollar tus scripts. Los primeros tres métodos que veremos van a ser relativos a la detección del mouse a los objetos que hay en la escena. Para detectar el mouse en los elementos de la escena tenemos dos maneras de hacerlo, utilizando el sistema antiguo o utilizando el sistema nuevo. Esto está directamente relacionado con el sistema de entrada de Unity. Como vimos en el vídeo pasado, había dos, el deprecado, que está desaconsejado su uso, y el nuevo, que es el Input System Package. Con el sistema antiguo lo único que teníamos que hacer es escribir los siguientes métodos dentro de nuestro componente: onMouseEnter, onMouseOver, onMouseExit, onMouseDown y onMouseUp. Solo quiero mencionarlos porque, como ya dije en el vídeo donde explicaba el sistema de entrada de Unity, utilizaré el nuevo sistema. En este caso, para poder utilizar estos eventos, nuestra clase tiene que implementar las siguientes interfaces: ePointerEnterHandler, ePointerExitHandler y PointerClickHandler. Una vez asociadas las interfaces, aprovecharemos que estamos aquí para declarar la variable NotifyMouseEvents. Y en los métodos que hemos generado al implementar la interface tenemos que escribir la misma condición que hemos puesto siempre. Únicamente pintaremos el mensaje informativo si la variable NotifyMouseEvents es true. En este mensaje, como ya estamos acostumbrados, pondremos el nombre del evento y el nombre del GameObject al cual está asociado el componente. Una vez hecho esto, para mantener el orden del script vamos a crear una nueva región llamada Mouse. Con esto lo siguiente que tenemos que hacer es ir al editor, esperar a que precompile los scripts, revisar que la cámara principal tenga el componente Physics Raycaster, sin el cual este sistema no funcionará. Y para probarlo, como necesitamos que el GameObject tenga un componente Collider, reutilizaremos el mismo GameObject que utilizamos para la comprobación de los métodos relacionados con las colisiones. Con el objeto seleccionado, marcaremos el check de NotifyMouseEvents.
Una vez hecho esto, le damos a play y veremos que cuando el cursor pasa por encima se mostrará el mensaje de onPointerEnter. Cuando el cursor sale se mostrará el mensaje de onPointerExit. Y cuando estando encima del objeto clicamos con el botón del mouse se mostrará el mensaje onPointerClick. Y mirad con qué facilidad se implementa un sistema de interacción con los objetos de la escena. Una vez visto los métodos referentes a la detección del mouse en la escena, os voy a dar un método que puede ser de utilidad a la hora de comprobar ciertos valores al establecerlos desde el editor. El siguiente método que veremos no tiene mucha chicha, pero bueno, me parece interesante que conozcáis su funcionamiento. Estoy hablando del método onValidate, que se va a llamar siempre que se actualice una variable desde el editor. Para ello, como ya sabéis, vamos a crear la variable que determine si se va a mostrar o no el mensaje, llamada notifyEditorEvents. En la sección de la implementación de los métodos vamos a crear una nueva región llamada editor. Y dentro de esta región vamos a escribir el método onValidate, sin parámetros. Como he dicho, este método se va a llamar cada vez que el componente registre que se ha cambiado una variable desde el editor. Ahora lo que toca es añadir la comprobación de siempre y un mensaje de debug. Una vez con todo listo, vamos al editor otra vez, esperamos a que precompile el script. Y dentro de un GameObject vacío asignamos este componente con el check de notifyEditorEvents a true. Al pulsar sobre el play, veremos que cuando cambiamos alguno de los valores de este componente se llamará la función que hemos escrito. Pero no solo eso, porque este método sí que tiene algo especial y es que esta función se va a llamar siempre que actualice el valor desde el editor, no hace falta que el juego esté en ejecución. Por lo tanto, si desde el editor con el juego parado modificamos algún valor, veremos que también se muestra este mensaje. Este método se suele utilizar para comprobar los valores que has introducido el editor que sean correctos y restablecerlos en el caso de que sean incorrectos, o modificar otros atributos que tengan que estar relacionados con el valor que acabas de cambiar. Y los últimos métodos que veremos van a ser los relativos al cambio de estado de la aplicación, cuando la aplicación entre en pause, por ejemplo, o cuando se cierre. En el caso de los métodos que nos informarán de un cambio del estado de la aplicación, encontramos tres que me gustaría explicar: onApplicationPause, onApplicationKit y onApplicationFocus. Todos ellos bastante autodescriptivos, porque en ApplicationPause se va a llamar cuando se pause el juego se reanude, onApplicationKit se va a llamar cuando se cierre el juego, y onApplicationFocus que se va a llamar cada vez que el juego pierda o gane el foco. Para ello vamos a crear la estructura necesaria para mantener el mismo orden que los otros scripts, ya sabéis, declarar la variable notifyApplicationEvents, crear la región y agrupar los métodos, y una vez que lo tengamos vamos a ir al editor, esperar a que precompile y los probaremos. Para probarlo vamos a crear un GameObject vacío de nuevo, le asignaremos el componente y marcaremos el check de notifyApplicationEvents. Empezamos el juego y vemos que nada más empezar salen los primeros mensajes. Al perder el foco, al ganar el foco y al salir de la aplicación. Estos métodos te pueden ayudar a optimizar mucho parando ciertos eventos cuando se pierde el foco y reanudándolos cuando se gana el foco de nuevo, o guardando la información que necesites antes de que se cierre el juego. Y una vez vistos los métodos de este vídeo, os puedo dar algunas reglas o pequeñas advertencias a la hora de aplicarlos. La primera buena práctica, más que una buena práctica, es un consejo o un recordatorio. Los métodos se tienen que llamar como hemos visto hasta ahora y tienen que tener los parámetros que hemos visto. Si son llamados de otra manera o tienen otro tipo de parámetros, no van a ser llamados automáticamente. La segunda buena práctica que os doy, más que una buena práctica de nuevo, vuelve a ser un consejo, y es que los motores de físicas de 3D y 2D van por caminos separados. Si estáis trabajando en un entorno 3D tenéis que utilizar las funciones que hemos visto hasta ahora, pero si estáis trabajando en un entorno 2D estas funciones no van a ser llamadas, tenéis que utilizar sus variantes 2D. Como he avisado antes, los motores de físicas 2D y 3D van por caminos separados. Los métodos que hemos visto hasta ahora son los relativos al sistema 3D. Para realizar la llamada de los métodos relativos al sistema de físicas 2D tenemos que hacer las siguientes modificaciones. En el caso de las colisiones, en vez de usar onCollisionEnter, onCollisionStay y onCollisionExit, tenemos que usar onCollisionEnter 2D, onCollisionStay 2D y onCollisionExit 2D. Además, que el parámetro que aceptan no será onCollision, será onCollision 2D. Y en el caso de los triggers ocurre exactamente lo mismo, con onTriggerEnter 2D, onTriggerStay 2D y onTriggerExit 2D. Y en vez de recibir un collider, reciben un collider 2D. Y esto no solo hace referencia a los métodos automatizados de colisiones y triggers, también hace referencia a los componentes. No es lo mismo un collider que un collider 2D, ni un rigid body que un rigid body 2D.
Eso también es muy importante porque si estás trabajando en un entorno 3D y metes un collider 2D o un rigid body 2D, lo va a ignorar completamente. Y exactamente lo mismo al revés. Si estás trabajando en un entorno 3D, no puedes utilizar ni colliders ni rigid body referentes al 2D. Bueno, a ver, eso de que no puedes utilizar es bastante relativo, porque puede ser que en tu proyecto estés gestionando de verdad dos tipos de sistemas, el 3D y el 2D. Pero bueno, en el caso de que quieras unificarlo y que solamente tengas uno, vas a tener que decidirte si 2D o 3D. Este consejo lo doy por experiencia propia, porque me ha pasado más de una vez de estar trabajando con un proyecto 2D, tener la implementación de las físicas en 2D, pero que tanto el collider como el rigid body sean de 3D. Entonces estos métodos nunca se van a llamar. Tercera regla que os puedo dar: si vuestro componente tiene implementados los métodos relativos a los colliders o a los triggers y desactiváis el componente rigid body o el componente collider, aunque vuestro componente esté activo, no se van a llamar. Y por último deciros que igual que ocurre con los métodos del ciclo de vida, aquí no hay magia, ¿vale? Todo tiene un pequeño overhead y si no necesitas llamar a una función en concreta, pues no la escribas. Porque como digo, no hay nada gratis. Si tú escribes ese método en tu componente, Unity lo va a llamar sí o sí siempre que detecte ese evento. Y si obviamente no tienen nada implementado, pues va a ser una llamada vacía que lo único que va a hacer es perder el tiempo. Así que mejor evitarlo y pensar bien qué métodos necesitas y únicamente implementar los que necesites. Y con esto podemos dar por finalizada la sección de scripting de los fundamentos de Unity. En estas secciones hemos visto cómo crear un componente, cómo asignar ciertos eventos del ciclo de vida de Unity y además otras funciones especiales que nos servirán para suscribir a ciertos eventos. Y recordad de nuevo que tengáis siempre presente las buenas prácticas y las pequeñas advertencias que os he ido dando para desarrollar vuestros componentes. Y veréis que a medida que vaya generando nuevos componentes os irá facilitando la creación de componentes más complejos y más bien elaborados y estructurados. Porque como he dicho ya varias veces en esta serie de fundamentos, la teoría es indispensable para aprender nuevos conceptos, pero como realmente se interioriza es practicando, practicando y practicando. Y preparaos porque en el próximo vídeo se viene nueva sección donde veremos la interfaz de usuario. Así que nada, si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias, espero que te hayas entretenido, que hayas aprendido algo nuevo y como siempre nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!